niños, les doy la bienvenida a una sesión más de Educando TV. Yo soy la maestra María y hoy vamos a trabajar un tema que se llama palabras compuestas. ¿Ustedes han escuchado hablar de ellas? ¿Cuáles son las palabras compuestas y cómo se escriben? De eso se trata la clase de hoy. Bueno, entonces para iniciar quiero que me presten atención en el pizarrón porque vamos a hablarles de cómo se forma una palabra compuesta. Su nombre lo dice, compuesta quiere decir que se compone de dos palabras, de dos vocablos, palabras o vocablos o voces, el vocablo 1 y el vocablo 2. Quiero ponerles un ejemplo, por ejemplo, el vocablo 100 y el vocablo pies, que sería el segundo, integran una palabra si yo los junto. Si yo los junto, se va a formar una palabra nueva. ¿Qué palabra se tiene que formar? Se formaría 100 pies, ¿verdad? 100 pies. Y nosotros pensaríamos que 100 pies se escribe de esta manera. ¿Pero qué creen? No se escribe de esa manera. Porque cuando se forma una nueva palabra, se aplica la regla ortográfica que corresponda a esa nueva palabra. Entonces, a esta se aplica la regla ortográfica que le corresponda dependiendo de dónde se esté escuchando, que tiene la sílaba tónica, por ejemplo. Ahora, vamos a poner atención. Si empieza, fíjense, si empieza, ¿dónde está sonando más fuerte? En la E, ¿verdad? ¿Llevará o no llevará acento? ¿Qué dicen ustedes? Si termina en S, tiene que llevar acento. Y seguramente ustedes se han de preguntar, ¿pero por qué le pone acento a pies aquí si aquí no lo tiene? Aquí no hay acento, ¿por qué se lo pone acá? Pues acá no lleva el acento porque cuando pies está solito ese vocablo, es un monosílabo. Un monosílabo es una palabra que se forma por una sola sílaba. Y la regla dice que todos los monosílabos no requieren del acento. Entonces, pies cuando está solito no requiere del acento. Pero cuando forma parte de una palabra compuesta, esta palabra nueva debe llevar el acento, porque entonces aquí ya no es un monosílabo, ¿verdad? Ya es un bisílabo, 100 pies, ya son dos sílabas. Y está sonando más fuerte en pies, entonces es una palabra aguda y requiere del acento porque está terminando en S. Pero hay todavía otro detalle más en esta palabra que debemos de tomar en cuenta. Hay una regla ortográfica que dice que antes de la P, dentro de una palabra, yo no puedo utilizar la N. Entonces, por eso, no puedo dejar la N, tengo que poner la M. Y es así como se escribe 100 pies. 100 pies tiene que llevar M, porque dentro de una palabra que tiene una P en medio, la letra que va antes, debe ser M, no puede ser N, ¿sí? Si es una consonante, les iba a decir, no puede ser N, tiene que ser M. Entonces, fíjense, a esta nueva palabra se le aplicaron dos reglas ortográficas. La regla que tiene que ver con la acentuación y la regla que tiene que ver con qué letra debe ir antes de P. Bueno, entonces, las reglas ortográficas se aplican a la nueva palabra compuesta, ¿sí? No se aplican a los dos vocablos que la integran, se aplica a la nueva palabra. Entonces, así queda la explicación. Las palabras compuestas son aquellas que se integran por dos vocablos. Y la regla ortográfica que se aplica a la nueva palabra, no se aplica a los vocablos que la integran. Es decir, acá nos olvidamos que pies está separado de 100. Bueno, entonces, ahora vamos a verlo en algunos ejemplos. Vamos a ejemplificar más esta clase para que a ustedes les quede todavía más aprendido este conocimiento.
Voy a mostrarles algunas palabras y ustedes me van a decir qué palabra creen que se va a integrar. ¿Qué dice acá? Dice portar, ¿verdad? Portar. Lo voy a colocar de este lado. Portar. ¿Está bien aquí o lo colocamos del otro lado? ¿Ok? Bueno, portar. Si yo lo junto con retratos, portar retratos, ¿qué palabra estaría yo formando? Portar retratos, ¿qué palabra sería la nueva que se formaría? ¿Ustedes creen que yo puedo escribir portar retratos? ¿Será correcto escribirlo de esa manera? ¿Qué dicen? Vamos a ver qué nos proponen acá. Yo creo que no, yo creo que la que se forma tiene que tener, a lo mejor, vamos a ver, vamos a hacer aquí el trabajo. Dice, portar retratos, fíjense bien, si yo lo junto, quedaría de esta manera, portar retratos. Quedarían 2 R's en medio de una palabra. Y eso no es correcto. O sea, yo no puedo poner 2 R's en medio de una palabra. Entonces tendría que quitarle esta. Y es entonces cuando se forma la nueva palabra, que es esta que les voy a colocar acá. Portarretrato. ¿Sí? Portarretrato. Quedaría de esa manera. O portarretratos, ¿verdad? Le podemos poner la S, no hay ningún problema. Portarretrato o portarretratos, porque yo he escuchado también así. Bueno, vamos a dejar portarretratos sin la S para que no se vea diferente. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Han escuchado ustedes hablar de los trabalenguas? Se forma con la palabra, con trabar y con la palabra lenguas. Pero cuando yo la junto, fíjense cómo quedaría. Si yo hiciera la copia de estas dos, la integración de estas dos, quedaría así. Trabar lenguas. Pero no es así como la conocemos, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos es trabalenguas y se pierde la R. Se pierde la R del verbo. Entonces queda de la siguiente manera, queda así, trabalenguas. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. Ustedes han utilizado el abrelatas, se forma de la palabra abrir y de la palabra latas, abrir y latas. Si yo lo junto, abrir latas, así va a quedar. Abrir latas, abrir latas. Pero no es así como se utiliza. Cambia la escritura cuando yo formo mi palabra compuesta. Y entonces queda así, es así como queda. Abre latas, junto. Sí, es una nueva palabra. Bueno, continuamos entonces con otra que también es muy conocida. Auto. Yo puedo juntarla con automóvil o también la puedo juntar con autopista. Y esta palabra es de las que queda igualita. Autopista, queda igualita. Entonces quedaría así. Aquí no se elimina ninguna letra ni se agrega ningún acento, queda igualita. Autopista, que es una carretera mucho más rápida que de las que nosotros conocemos. Siguiente, tela, la palabra tela con la palabra araña o arañar. Tela de la araña, ¿verdad? Entonces nosotros cuando formamos la palabra, lo que formamos es telaraña, ¿verdad? Telaraña. Bueno. Entonces vamos a continuar. Quiero que ustedes presten mucha atención porque a veces nos confundimos y nosotros pensamos, se deriva de esta palabra, pero no. En este caso, tela araña. Es la araña que construye su tela. Pero ya cuando la juntamos, ya queda así, telaraña. ¿Sí? No repito,
la siguiente A. Fíjense bien, acá hay una A y hay otra A. Entonces, cuando yo lo escribo, no repito las dos A, dejo nada más una, no es necesaria la otra. Continuamos. Ustedes han escuchado algunos números como este que se llama décimo, y si yo lo junto con séptimo, va a llamar, es decimoséptimo, ¿verdad? Decimoséptimo. Y acá fíjense que está bien curioso porque décimo tiene acento y séptimo también tiene acento. Entonces, a la hora que yo voy a escribir la palabra decimoséptimo, décimo lleva acento, séptimo lleva acento. ¿Ustedes creen que podría dejarlo así, con acento en la E y acento en la E también de C? ¿Verdad que no? Porque en una palabra nunca vamos a encontrar, al menos en nuestra lengua, nunca vamos a encontrar dos acentos. Décimo lleva acento y séptimo lleva acento, pero a la palabra nueva, a la palabra compuesta por estos dos vocablos, se le tiene que eliminar un acento. Por lo tanto, la palabra correcta es esta, decimoséptimo. Es así como tendría que quedar nuestra palabra nueva, decimoséptimo. Se le aplica a sep, el acento, y se pierde en décimo. Decimoséptimo. Fíjense, aquí suena más fuerte, por eso es que aquí se aplica, porque se pierde en la D. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de cómo se integran las palabras compuestas. ¿Ustedes se saben otro? A ver, yo quiero que hagamos un ejercicio donde ustedes me propongan algunas palabras. Por ejemplo, acá nos hizo falta automóvil, ¿verdad? Pero ¿cómo se forma automóvil? Automóvil tiene dos vocablos. Tiene auto y móvil. Acá, si se dan cuenta, no fue necesario cambiar nada, ¿verdad? Automóvil, pues queda igual. Aunque a mí me parece que podríamos manejar otro ejemplo que podría ser... A ver, díganme ustedes, propónganme uno. Un ejemplo, niños. ¿No los escucho bien? Eso, muy bien. Rompecabezas. Se formaría por romper y cabezas, ¿verdad? Pero a la hora que nosotros juntamos romper más cabezas, ¿qué es lo que se forma? Se forma rompecabezas. Y se pierde, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde esta R. Bueno, vamos con otro ejemplo. Ya vimos 100 pies. Díganme otro ejemplo. Un niño me dijo que podría ser soldado, fíjense. Una niña. Y le dije, soldado no, porque soldado no es una palabra que se componga de dos, ¿sí? Soldado es una palabra íntegra que representa a una persona como un guardia, como un policía, pero ya con mayor disciplina, mayor exigencia. Aunque dentro de la palabra soldado encontremos la palabra sol y la palabra dado, juntas no las podemos juntar para formar una nueva con un significado de esas dos que están separadas. Entonces, soldado no. Díganme otra. Y los niños me decían, ajá, maestra, ¿podría ser la palabra paraguas? Y fíjense que sí, paraguas se forma de dos palabras, parar más aguas. Ya la otra vez vimos ya vimos que es un paraguas, ¿verdad? Es el que utilizan, la sombrilla, pues así como le llamamos comúnmente. En el salón de clases también tenemos un útil escolar que se llama sacapuntas. Sacapuntas. ¿Y saben de qué vocablos se deriva? De sacar y de puntas. De ellos dos.
Pero no solamente eso quiero enseñarles el día de hoy. El día de hoy quiero enseñarles también que cada una de las partes gramaticales de una palabra compuesta tiene un nombre específico. Estas formas gramaticales nosotros ya las hemos trabajado aquí en clases. Por ejemplo, nosotros hemos visto qué son los adverbios, ¿verdad? ¿Qué son los verbos? Y ahora quiero qué son los sustantivos, también lo hemos visto. Ahora quiero que ustedes me ayuden porque quiero que descubramos dentro de estas palabras qué tipo de forma gramatical tienen en una oración. Por ejemplo, portar. Portar es un verbo. Entonces, en las palabras compuestas, a veces vamos a encontrar juntos un verbo, ¿verdad? Como en este caso. Vamos a encontrar un verbo más retratos, ¿qué es? O retrato. ¿Qué es un retrato? Es un sustantivo, es el nombre de una cosa. Nombre de una cosa, ¿verdad? Es un nombre común o sustantivo común, también se le llama así. Bueno, en este caso es así. Trabalenguas también es un ejemplo de verbo más un nombre, ¿verdad? Abrir latas, abre latas, también vemos que es verbo con un nombre. Autopista, ¿qué será? Autopista, fíjese que son dos nombres, o sea, son dos sustantivos. Entonces, a veces puede ser verbo más nombre, pero también a veces puede ser nombre más nombre. Un nombre común más otro nombre común, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Telaraña. ¿Qué es lo que encontramos acá? Telaraña también es un nombre común más un nombre común. 17º también es un nombre común con un nombre común. Pero yo quiero mostrarles otro ejemplo de, en vez de nombre más nombre, adjetivo más adjetivo. Hay un ejemplo de un adjetivo más un adjetivo. Y esta palabra es, la que les traigo hoy, se llama así, se escribe así, agridulce. Agridulce, por ejemplo, viene de agrio y viene de dulce. Agrio y dulce son adjetivos, adjetivos. Entonces, en este caso, juntamos un adjetivo con otro adjetivo, ¿verdad? Pero no solamente encontramos ese ejemplo, hay otra forma gramatical que también se junta aquí y forma una palabra compuesta. Aquí nos dan el ejemplo de un verbo, dice un verbo, más un adverbio. ¿Se acuerdan de los adverbios? Más, aún, también, bueno, todos esos son adverbios. A ver, un ejemplo de un verbo más un adverbio. Acá nos dicen que sería menospreciar. Menospreciar es una palabra compuesta que tiene un verbo que sería apreciar, ¿sí? Y menos es un adverbio. Fíjense bien. Menos es un adverbio. Bueno, menos sería el adverbio y apreciar sería el verbo. Menos sería el adverbio y apreciar sería el verbo. Entonces aquí se juntó un verbo con un adverbio. Este es otro tipo de ejemplo. Vamos a ver otro. Un verbo con un pronombre. Un verbo con un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres? ¿Se acuerdan de los pronombres? Acá vimos yo, tú, él, ellos, nosotros, ustedes. Bueno, entonces aquí dice verbo con un pronombre. A ver, entonces acá es quien quiera. Acuérdense que hay diferentes tipos de verbo. Quien también es un pronombre, perdón. Es un pronombre y quiera viene del verbo querer. Entonces, quien quiera está formado por un verbo que es querer y un pronombre que es quien quiera. ¿Verdad que está interesante analizar
qué tipo de forma gramatical tiene cada una de las palabras compuestas. La más común es nombre con nombre, pero ya vemos que también puede ser adjetivo con adjetivo, ¿verdad? Hay otra que es verbo con verbo. Verbo con verbo. A mí me llamó mucho la atención esta porque no había pensado en una así. ¿Y saben qué palabra es? Hazme reír. Hazme reír. Hazme reír. Tiene, ¿qué es lo que tiene? Tiene un verbo con un ¿qué? Con otro verbo. Hazme reír. Reír es un verbo y hazme viene del verbo hacer. ¿Sí? Entonces, hazme reír son dos verbos juntos. Bueno, ese es otro ejemplo de cómo se componen este tipo de palabras. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio que les traje el día de hoy y que espero que nos dé tiempo terminar, donde vamos a analizar qué formas gramaticales encierra cada una de las palabras compuestas. Quiero que me ayuden a pensar, porque es muy importante que nosotros pensemos. Recuerden que eso es reflexionar sobre la lengua. Vamos a ver. Acá tenemos, la primera es matamoscas. Matamoscas, ¿qué es lo que mata? Viene de matar, ¿verdad? Matar es un, ¿qué? Es un verbo. Entonces acá voy a escribir verbo. Voy a ver si tengo un rojo para que se vea más. Verbo. ¿Verdad? Es un verbo. Matar es un verbo. Moscas, pues es un nombre común. Es un nombre. Vamos con el otro. Baloncesto. Ustedes han escuchado hablar del baloncesto, es el básquetbol. Baloncesto. ¿Qué es balón y qué es esto? Son dos nombres. Son dos nombres comunes. Entonces aquí tenemos nombre más nombre, ¿verdad? Nombre o sustantivo también podríamos decir. Cumpleaños. Cumpleaños viene de cumplir y años. Pero cumplir, ¿qué es? ¿Es un verbo? ¿Cumplir es un verbo? ¿O es un nombre? ¿O es un adjetivo? ¿Qué es cumplir? Es un verbo. Entonces, verbo y años es un nombre. Bueno, vamos a continuar. Ya casi acabamos. Sordomudo. Sordo y mudo. ¿Qué significa? Sordo es un adjetivo y mudo es un adjetivo. Entonces acá vemos un ejemplo de adjetivo más adjetivo. Enhorabuena. Enhorabuena, ¿qué será? Enhorabuena. ¿A qué se referirá? Buena ya sabemos que es un adjetivo, pero enhora, ¿qué será? Es el nombre, ¿verdad? La hora es el nombre de algo. Bueno, nombre. Bueno, hierbabuena. Hierba es un nombre común y buena es un adjetivo. Entonces, así es como se integran las palabras compuestas. Recuerden, las palabras compuestas se integran de diferentes formas gramaticales y de dos vocablos. Pero cuando las juntamos, tenemos que checar que esa nueva palabra es como recién nacida y entonces tenemos que aplicarle la regla ortográfica, que a veces puede ser regla de acentuación, regla de simplemente de escritura, por ejemplo, que no podemos poner una R dentro de una palabra si queremos que suene fuerte. Tendríamos que ponerle dos, aunque en sus vocablos originales no esté así. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que analizar muy bien qué regla ortográfica le corresponde a la nueva palabra. No tenemos que pensar, cuando ya es una nueva palabra, en las palabras que están atrás y repetir esas mismas reglas ortográficas. No, serían nuevas reglas ortográficas para la nueva palabra. Claro, reglas ortográficas que ya están establecidas, ¿verdad? Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes.
Yo soy la maestra María y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.